Buenos días, profesor. Este es el parcial de Derecho Romano 2, primer corte. Iniciamos con un pequeño concepto de qué es el derecho romano. En la actualidad entendemos por derecho romano el ordenamiento jurídico que reguló las actividades de los ciudadanos del imperio desde su fundación en el año 753 a.C. hasta la caída en el siglo V después de Cristo, siendo un cuerpo legal vivo que se adaptó para cubrir las necesidades sociales de cada momento histórico. Y vamos a hablar de la conformación del derecho romano. El derecho romano es la base del derecho actual. Su importancia es significativa ya que gracias a ella tenemos las diversas normas que rigen nuestra relación entre los ciudadanos y nuestra relación con el Estado. Para conformar el derecho romano y su ordenamiento jurídico se tomó como base la costumbre. Bien sabemos que la costumbre como fuente del derecho son los actos socialmente aceptados y que mediante su repetición quedan válidos como un actuar legítimo que responde a una necesidad jurídica. Pero como sabemos, la costumbre no fue la única base tomada por los romanos. También se tenía como fuente aquellas decisiones tomadas por el Senado, los plebiscitos, los pronunciamientos de los magistrados romanos, las opiniones de los jurisconsultos y las normas emanadas de los emperadores. Todas aquellas decisiones tomadas fueron útiles para darle un cuerpo a las normas escritas que establecían los derechos y libertades de los ciudadanos y cómo se resolvían conflictos y se castigaban incumpliéndolos. Mediante estos órganos y sus decisiones se pudo originar el derecho romano, quien reguló todas las actividades de los ciudadanos de uno de los imperios más prósperos de la historia y cuyas normas siguieron vigentes hasta la caída del Imperio Bizantino. En la actualidad podemos ver gran parte de los fundamentos del derecho romano, gracias inicialmente a la inclusión de los textos jurídicos germánicos y después en la implementación de los diversos derechos nacionales. Como siguiente punto hablaremos de la monarquía en Roma y primeramente del carácter legendario que fue la fundación de Roma. Roma fue fundada, como yo lo había dicho, en Lacio, a las orillas del río Tíber, próximo al mar, el 21 de abril de 753 a.C. Según la leyenda, los romanos descendían del héroe troyano Eneas. Su hijo Ascanio fundó el reino de Alba. Uno de sus descendientes fue Numitor, a quien su hermano Amulio le arrebató el trono. Rea Silvia, hija de Numitor, fue consagrada al culto de Vesta y obligada a mantener el celibato. El dios Marte se enamoró de Rea Silvia, de cuya unión nacieron los dos gemelos Rómulo y Remo. Estos fueron arrojados al río Tíber por orden del usurpador Amulo, pero la cuna ancló al pie de Palatino. Allí fueron amamantados por una loba y posteriormente recogidos por el pastor Faustulo. Ya mayores, Rómulo y Remo descubrieron su origen noble y castigaron a Mulio. Enseguida reconstituyeron el trono de Alba a su abuelo Numitor y luego se dirigieron a Palatino a la cabeza de unos aventureros y fundaron Roma. En el siguiente punto hablaremos de la organización política en la monarquía, los reyes y la monarquía romana. Durante la monarquía romana fue gobernada por 7 reyes pertenecientes a 2 dinastías, la latina y la etrusca. Los reyes pertenecientes a la dinastía latina fueron Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio. Y los pertenecientes a la dinastía etrusca fueron Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Rómulo fue el monarca que fundó Roma, implantó el sistema de gobierno monárquico para poblar su reino, fusionó las tribus latinas y sabinas y después de un reinado breve, desapareció misteriosamente. La leyenda cuenta que su padre Marte se lo llevó al cielo y a su muerte fue adorado con el nombre de Quirino. Hablaremos del gobierno del periodo monárquico que tenía como autoridad al rey, a la Asamblea Popular y al Senado. El rey constituía la autoridad máxima con poder absoluto. Era al mismo tiempo el sacerdote supremo, juez y jefe militar. El rey era elegido por la Asamblea Popular propuesta por el Senado.
El Senado. El Senado estaba conformado por 300 ancianos patricios, padres de familia. Su función era aconsejar al rey y presentar los candidatos para la sucesión al trono real. El cargo de senador era vitalicio. Y hablaremos de la organización social de la monarquía romana, que era la familia. La familia era la base de la organización social. Estaba conformada por padre, madre y los hijos. El padre era la máxima autoridad del hogar, era el juez y sacerdote familiar. Tenía derecho a la vida o muerte de su esposa y de sus hijos, pudiéndolos vender en ciertas ocasiones como esclavo. Como siguiente punto, también hablaremos de las clases sociales de la monarquía romana. En la monarquía romana existían las siguientes clases sociales: los patricios, los plebeyos, los clientes y los esclavos. Los patricios o pópulos eran los que conformaban la clase aristotélica y constituían el verdadero pueblo. Con plenos derechos ciudadanos, ellos se creían descendientes de los fundadores de Roma. Los plebeyos conformaban la clase social más numerosa, integrada por los ciudadanos de origen diverso, tales como los extranjeros, libertos, vagabundos y habitantes de las ciudades dominadas. Los clientes eran hombres libres, pero de condición pobre. Se encontraban bajo el amparo del padre de familia, quien les daba vivienda y tierras para el cultivo. Los esclavos. Esta clase estaba constituida por los prisioneros de guerra y los hombres comprados en el mercado. Eran considerados como animales o cosas. No tenían derecho ni siquiera a la vida. Y como punto final hablaremos de la organización económica de la monarquía romana. Comenzando por la agricultura. El ciudadano romano era propietario de las tierras para poder cultivar. La tierra constituía la base de la economía y cultivaban trigo, uvas, higos y olivos. La ganadería. En las llanuras y en las montañas desarrollaban abundantes pastos naturales, lo que hizo posible el desarrollo de la ganadería vacuna, ovina, porcina y caprina. El comercio también era una de las fuentes de economía. Era la actividad dirigida por los ricos, quienes comercializaban con los pueblos vecinos como cereales, metales, esclavos, cerámicas, armas y joyas. Y por último tenemos el arger publicus. Eran las tierras arrebatadas a los enemigos vencidos. Estas tierras eran distribuidas preferentemente entre los patricios, quienes así incrementaban sus propiedades, dando lugar a la formación de los latifundios, que eran inmensas extensiones de tierra en manos de una familia. Así finalizamos. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.